minutos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero Primera Edición. Una jornada cargada de informaciones donde sin lugar a dudas una de las principales noticias fue el caos que se generó en el microcentro de Asunción a raíz de las diferentes movilizaciones de labriegos que están pendientes del tratamiento que se está dando a estas horas en la Cámara de Diputados. Angie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? El placer de compartir contigo otra jornada informativa. También el saludo para todos nuestros televidentes. 38 grados de temperatura en esta jornada de miércoles 25 de noviembre. Desde aquí, desde el noticiero Primera Edición, damos nuestros más sentidos pésames a todos los familiares, los seres queridos, los amigos del querido compañero Javier Sosa Briganti, que lastimosamente ayer en horas de la noche nos dejó luego de estar peleando una durísima batalla contra el COVID-19. Y también nuestro compromiso de reforzar nuestra seguridad sanitaria en lo que respecta a los cuidados, considerando el elevado número de pacientes que va lentamente en ascenso en los últimos días, y lo recordábamos también al señor Sosa Briganti mencionar eso, que el cuidado muchas veces no pasa por el Ministerio de Salud, sino que es una responsabilidad nuestra tomar las debidas precauciones. Así mismo es, lo recordamos, lo homenajeamos y por sobre todo pedimos más conciencia para toda la ciudadanía, porque depende realmente de nosotros, del comportamiento de cada uno de nosotros para poder sobrellevar esta pandemia de la mejor manera posible. 38 grados de temperatura, como te decía Rolando, una jornada sumamente calurosa. Llegamos a los 40 hoy. Vamos a ver si es que llegamos a los 40 grados, vamos a ver la sensación térmica, sí, porque los datos actuales muestran esto, 38 grados de temperatura, digo bien, es la temperatura actual, y la sensación térmica, atención, sí, de 40 grados, ya llegamos a la sensación térmica de 40 grados, la humedad del 31% y velocidad del viento a 34 kilómetros por hora del sector nor-noreste. Se siente ese calor por el aire realmente bastante caliente que hace que el ambiente se torne sumamente complicado, bochornoso, así es que a tener todos los cuidados. Vamos a ver cómo continúa esta tarde, noche y madrugada. Y atención, porque hay pronóstico de algunas precipitaciones ya para esta madrugada. Se va a mantener esta temperatura cálida de 27 grados. Vamos ya con el pronóstico extendido, ¿qué les parece? Vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo, lo que resta de esta semana. Atención, con el pronóstico extendido, algunas precipitaciones, mínima de 23, máxima de 33 grados para mañana jueves. Atención, ya para este fin de semana, mínima de 23, máxima de 33 grados ya para este viernes. Atención, el sábado todavía continúa este clima bastante inestable. Lluvias para este sábado, mínima de 25, máxima de 38 grados. Y para este domingo parcialmente nublado, mínima de 24, máxima bastante alta de 37 grados. También con las cotizaciones, con la pizarra de cómo cotizan hoy las principales monedas. El dólar se encuentra en la compra, la suba en 6.970 y en la venta en 7.020 guaraníes. El euro en la compra se mantiene en 7.650 y en la venta 8.050. ¿Cómo cotiza hoy el peso argentino? En la compra 42 y en la venta 52 guaraníes. Y finalmente el real en la compra 1.200 y en la venta 1.300 guaraníes. Mucha emoción, sinceramente, llegar acá y encontrarte tan querido absolutamente por todos, con la impotencia de no podernos estrechar en un abrazo, pero bueno, la alegría de verlos, la alegría que siento de cómo soy recibido en mi casa. Bueno, hay cuartetazo, vamos a hacer la cabeza, vení. Para hacer la luna. Esto es cantito, como ¡Qué bochorno, qué bochorno!
escuchar cada cosa acá. Resultamos entonces el sex symbol de la televisión para la presentación. Es un capo. Están todas muertas con Robertito. Robertito Meijado, galán, si los hay. Sí, señor. Bueno, un camino largo hacia Qatar, una ilusión que se pone en marcha. ¿Tenemos alguna discrepancia? ¿Hay discrepancias? Son muchas las discrepancias que pueda llegar a ver. Hoy el pueblo está feliz. Así lo recordamos al querido Javier Sosa Briganti, quien nos dejó sorpresivamente luego de una larga batalla para vencer este virus que nos tiene con temor a todos. Muchas veces el cuidado es importante para evitar este tipo de verdaderas tragedias que enlutan a toda una familia. Recordemos que primeramente falleció la hija de Javier Sosa Briganti y luego lastimosamente ayer en horas de la noche se confirmaba también su deceso. Una persona que se cuidaba bastante, lo recordábamos, el temor también que tenía él cuando se daba los primeros casos en nuestro país y he escuchado hoy en el material que había hecho también del compromiso que tenía él de alguna manera para con la sociedad. Así mismo es, y de esta forma lo recordamos con su estilo único, una forma realmente bastante singular de encarar esto que es el ámbito deportivo, ¿sí? Un trabajo sumamente desafiante y él lo supo sobrellevar y ganarse por sobre todo el cariño, el respeto de los televidentes. Hoy con la cantidad de mensajes de nuestros televidentes que le rendían ese homenaje, decirle que le íbamos a extrañar muchísimo con sus monólogos, con ese diálogo tan franco, tan espontáneo, tan crítico que tenía con respecto a diversos temas. Y lastimosamente hay que decir esto, hoy Javier Sosa Briganti engrosa esta larga lista de fallecidos por el COVID-19. Le tocó hace una semana también a su hija Natalia Briganti y él hacía conciencia en la población en que realmente depende de cada uno de nosotros de que no sigamos sumando fallecidos, más víctimas fatales en esta pandemia. De hecho que ayer en horas de la noche cuando recibíamos la triste noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes y casi todos coincidían de que era un periodista muy particular en la forma de expresarse, era una persona muy querida, incluso varias autoridades lo recordaron, lo homenajearon a Javier Sosa Briganti, una persona muy querida por la gente, por la teleaudiencia, principalmente por su forma característica de hacer sus monólogos. Y Javier Sosa Briganti es eso que nosotros veíamos en pantalla, también lo era detrás de cámara, porque era una persona que llegaba con una alegría, con un ánimo increíble cada vez que ingresaba al canal. Así como lo veíamos en cámara, así también era detrás de cámara. Era impresionante ese trato que tenía con cada uno de los compañeros, no solamente con conductores, sino que también con camarógrafos, así incluso ese juego informativo de datos, de esas picardías con los compañeros, del saludo, del trato realmente bastante cálido que tenía con cada uno de nosotros, y eso es lo que recordamos. Una gran persona, un gran compañero, un gran profesional como lo fue Javier Sosa Briganti. Hasta siempre le decimos. Hasta siempre, maestro. Mucha emoción, sinceramente, llegar acá y encontrarte tan querido absolutamente por todos, con la impotencia de no podernos estrechar en un abrazo, pero bueno, la alegría de verlos, la alegría que siento de cómo soy recibido en mi casa. Bueno, hay cuartetazo, vamos a cerrar la cabeza, vení, repartido, vení. Para hacer la luna. Eso es el cantito, como ¡Qué bochorno, qué bochorno!
arrancamos con el desarrollo de las informaciones. Tenemos que hablar del caso Gregorio Papo Morales, sí, cuya detención se dio ayer en horas del mediodía, cerca de la 1 de la tarde, en un motel de San Lorenzo, luego de una intensa búsqueda de la policía tras ser identificado como el principal sospechoso del asesinato de un joven de 23 años en el barrio San Pablo de Asunción. Tenemos un resumen para compartir con todos ustedes desde la hora misma de su detención, la serie de allanamientos que se realizaron tras su captura en Lambaré. Gregorio Papo Morales enfrentará ahora proceso por el asesinato de un joven. Luego de la captura de Gregorio Papo Morales Maki y su pareja Cintia Burgos en un motel de Lambaré, los investigadores policiales llegaron hasta la residencia ubicada en el barrio Los Laureles, perteneciente a la familia Morales. Se buscaba la camioneta Toyota modelo Fortuner de color blanco, que la noche del lunes manejaba Papo Morales y de la cual descendió frente a una bodega en el barrio San Pablo de Asunción y abordó el otro automóvil, donde se encontraba el joven Roberto Fabián Marín Caballero, de 23 años, quien terminó recibiendo 4 impactos de bala y falleció luego de correr unos metros, tal como se observa en la filmación. La camioneta, sin embargo, no fue hallada en la residencia intervenida ni el arma homicida utilizada, solo un cargador de una pistola 9 milímetros, así como un cinturón y algunos proyectiles, según refirió el fiscal Hernán Galeano al término del procedimiento. El vehículo en el cual él huyó ayer está esta mañana acá, pero no encontramos dicho vehículo. Sí encontramos algunos rastros y de la habitación que él ocupa se ha encontrado un cargador de pistola de 9 milímetros, un portacartuchos y un cinturón de caña. De ella tenemos la hipótesis de que ella, en primer lugar, no dio aviso de un hecho punible. En segundo lugar, podría haber en contra de ella una omisión de auxilio y una frustración a la persecución penal, puesto que huyó con el sindicado y se le encontró hoy en un motel con él mismo. Tenemos la sospecha de que vinieron acá y que luego esta mañana se retiraron nuevamente. ¿Qué aportó en este caso el chofer en esta investigación? ¿Dijo algo? Aportó mucha información respecto al hecho en sí y la participación del señor Gregorio Papo Morales en calidad de sospechoso a esta altura de la investigación, ¿verdad? Y la hipótesis, como vemos, ¿verdad?, conforme a los elementos que ya se están divulgando, es homicidio doloso, que tiene una expectativa de 5 a 20 años como tipo base, que también puede ser agravado porque pudo haber sido dado en alevosía, ¿verdad? Como que se pudo crear esa circunstancia para producir su muerte, ¿verdad? Mientras tanto, en la sede de homicidios de investigación de hechos punibles de la policía, permanecían detenidos Gregorio Ramón Morales y su pareja, quien en declaraciones a la prensa confirmó que conocía a la víctima fatal, con quien había intercambiado mensajes esa noche, y sostuvo que el desenlace fatal se dio luego de una discusión que el joven mantuvo con Papo Morales, quien supuestamente solo se defendió. Yo estaba con mi novio, él en ningún momento me maltrató. Escuché versiones, sí, él es mi novio, estoy hace 7 meses con él, no tengo ningún problema con él. El sospechoso de la tercera persona sería el del vehículo negro. Y bueno, esa es mi versión, que él nunca me maltrata, yo estoy súper bien con él y eso. ¿Vos le conocías a Richard Marín? ¿Le conocías también a Dino? Conocido, Marín, conocido, pero amigos no, conocido. ¿Y a Dino? No, no. Él fue el que actuó de forma sospechosa. ¿Y a Marín desde cuándo le conoces? ¿Cómo le conocías? Años atrás, porque era de relaciones públicas, de un boliche. Ahí le conocí. Y bueno, yo tuve que ir con mi novio porque al salir cuando escuché el tema del disparo, que yo no sabía quién fue el que se le hizo eso, yo salí y corrí con mi novio, obviamente. ¿Cómo fue que ustedes se encontraron con esas personas en ese lugar? Bueno, y nos fuimos a la casa de un amigo y bueno, ellos son tipo gente, bueno, que venden droga, el Marín y esa persona, la otra persona. Y bueno, y ahí se fueron y hubo el malentendido ahí con el amigo de Marín. Bueno, y él se metió y bueno,
Mi novio se tuvo que defender. ¿Cómo fue que Marín y su amigo llegaron a este lugar donde ustedes estaban? ¿Ellos estaban escribiendo contigo o estaban escribiendo con tu novio, con Papo? Conmigo. Conmigo. Sí. O sea, ustedes coordinaron el encuentro en ese lugar. Claro, sí. Para la supuesta compra de droga. Y bueno, algo así. El abogado Luis Samaniego se presentó para asistir a Morales como defensor. Aseguró que el hombre no se encontraba en condiciones de brindar su versión por el cuadro de abstinencia a las drogas y la deshidratación que le afectaban en ese momento. Aseguró que la víctima y su acompañante eran sus proveedores de drogas para el consumo y que el crimen fue producto de alguna diferencia entre los intervinientes. No es cierto que la señorita Cintia le haya llamado a estas otras personas a pedir auxilio, como estaban diciendo por la prensa, sino ella nos comentó que directamente no le conocía a ninguno de ellos, salvo a uno de ellos, sí, es cierto, pero le conocía porque él era guardia, creo que me dijo, en una de estas discotecas. ¿A Digno o a la víctima? Realmente a la víctima. Ella parece era guardia de una discoteca y en realidad estas personas vendían drogas, eran dealers. Esa es la verdad, no había ningún cumpleaños, eso es mentira, para nada, ni le conocía. Esa es ahora no te digo, Papo sí le conocía porque estos eran proveedores de droga, o sea, para consumo de él. O sea, Papo le conocía a la víctima fatal y también a Digno, que era su acompañante. Bueno, eso ya no te puedo decir, a la víctima sí le conocía porque él que le proveía. Eso sí es cierto, pero que venían a un cumpleaños y que la chica le llamó a pedir socorro, eso es mentira. Acá lo que tenían que investigar es la persona, esa otra que se baja del auto y desaparece, porque de acuerdo a la investigación policial, los primeros indicios, los casquillos de la pistola estaban afuera del auto. Y eso es imposible porque Papo estaba sentado atrás y con los vidrios cerrados. Entonces, algo pasó. El padrastro del joven fallecido, a su vez, expresó el dolor de la familia y reclamó un castigo ejemplar para el responsable del homicidio. Y es triste ver que la flor de la juventud es trancada por una basofia como este tipo, que no merece estar por la calle, que ya tuvo antecedentes, no sé cuántas cosas tuvo. Y hoy por hoy viene a truncar y a dejar una familia en luto. Una sensación de impotencia que hoy pedimos a la justicia, que se haga lo que se tiene que hacer y que le den el castigo más duro y justo y perfecto que se merece este personaje por haber apagado un joven brillante. No encuentro explicación para que haya pasado esto, pero sí se busca y se requiere, se exige y se desea justicia. Justicia para Fabián, justicia para una persona que dejó una familia en luto, abuelos, mamá, papá, tíos, hermanas, primas, que se sienten impotentes. Hoy por hoy, ¿qué vas a hacer? No sé cómo te explico. Lo único que te queda es orar por un ser blanco que va al Oriente Eterno y ver que este personaje reciba lo que se merece, la justicia dura. El abogado William Dante Justiniano también concurrió a la sede de investigaciones y anunció que los familiares de la víctima asumirán una querella adhesiva para lograr una condena ejemplar. Nosotros estamos recolectando todos los elementos de juicio precisamente para iniciar una querella penal en contra de los responsables de este homicidio doloso con premeditación. Hemos escuchado y también se han pasado diferentes grabaciones por diferentes canales en las cuales evidentemente se grabó la muerte y se truncó la muerte de este joven de 23 años. Realmente duele de que una desgracia así haya acontecido para una familia. Nosotros vamos a asumir la querella en representación y vamos a pedir la pena máxima para este marginal que siempre está al margen de la ley y que tiene dinero de por medio. Un segundo allanamiento se concretó en Lambaré, en la vivienda de una tía de la joven Cintia Burgos. De allí se rescató un chip que será analizado, según confirmó el fiscal Galeano, agregando que la pareja, tras el crimen, estuvo en una habitación de la casa y a la mañana se retiró del sitio.
Información de último momento del ámbito internacional. Medios argentinos acaban de confirmar la muerte del 10. Falleció Diego Armando Maradona luego de varios días de padecer de una enfermedad que derivó en una cirugía. Así mismo es, Rolando, es la información destacada en el plano internacional y a nivel mundial. Maradona se descompensó. Diego Armando Maradona sufrió un problema de salud en su casa y llegaron 3 ambulancias para atenderlo. Esta noticia que está en pleno desarrollo. Minutos después ya se confirmaba su fallecimiento y esto luego de una operación de cabeza y posterior recuperación. Venía todo mejorando en la vida de Diego Armando Maradona en cuanto a su salud. Sin embargo, este miércoles, hace unos minutos nada más, se confirmaba esta noticia. Este miércoles el 10 sufrió una descompensación por la cual varias ambulancias se presentaron en su casa y bueno, finalmente se confirma que Diego Armando Maradona murió. Los portales internacionales, como por ejemplo La Nación de la Argentina, dice: conmoción total y profundo dolor en el fútbol argentino. Diego Armando Maradona murió este mediodía en su casa de San Andrés, en la zona de Nordelta. El 10 se descompensó y sufrió un paro cardíaco, pero no resistió y no pudo ser reanimado por las ambulancias, en este caso los paramédicos que se acercaron al lugar para tratar de ayudarlo. Hace minutos nada más, de esta forma se confirmaba plenamente el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Reiteramos esta información destacada en estos momentos en el plano internacional. El ídolo de fútbol Diego Armando Maradona, que fue dado de alta, recordemos, hace unos días en Buenos Aires, 8 días después de ser operado de urgencia por un hematoma cerebral. Finalmente se descompensa y se da su fallecimiento hace unos minutos nada más en Buenos Aires, Argentina. La muerte de Diego Armando Maradona se da a los 60 años, un ídolo mundial. Maradona debía ser indefectiblemente sometido a esta cirugía para retirar un edema cerebral y así lo hicieron, pero existía riesgo. Indudablemente sostienen las informaciones que van llegando minuto a minuto. La lesión por la que fue operado Maradona fue un hematoma subdural crónico. Fue detectado tras ser internado por presentar un cuadro de anemia y un bajón anímico que se había profundizado en las últimas semanas. Dice también otro medio internacional: Diego pasó el momento tal vez más duro de su vida. Decía él que es un milagro el tema que se haya detectado ese derrame en la cabeza que pudo haberle costado la vida en ese momento. Sin embargo, luego de unos días, lastimosamente se da esto, Rolando. El país de España dice: su muerte sacude a Argentina y no solo por un colapso de tristeza sin fecha de vencimiento a la vista. El duelo que empezó a flotar en las calles de Buenos Aires y el resto del país no serán de esos que se disipen en años, sino en generaciones. La muerte de Diego Armando Maradona supone el final de la edad de los héroes, ídolos, genios y productos deportivos. Habrá siempre, pero Maradona excedió la condición de futbolista. Fue un número 10 hecho país. Reiteramos esta información: fallece Diego Armando Maradona en Argentina. Es la noticia principal en estos momentos. Esta noticia de carácter urgente que nos llega desde Argentina. Informan una noticia que deja conmocionado sin lugar a dudas al mundo y pone de luto al fútbol.
En instantes vamos a seguir con el desarrollo de esta información, la noticia del ámbito internacional que acapara la atención mundial, la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Es tiempo de establecer una pausa. Así mismo, con esta información hacemos un breve corte, enseguida continuamos con más noticias. La noticia más destacada a estas horas a nivel mundial. Hablamos de la muerte de Diego Armando Maradona, cuyo deceso se confirmó hace un par de minutos nada más. Se habla de que sufrió un paro cardiorrespiratorio, intentaron reanimarlo, pero lastimosamente no resistió. Asimismo, esa es la información de último momento. Ya compartimos también esta información con nuestro compañero Martín para reiterar esto, que ha causado realmente conmoción a nivel mundial. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Angie, buenas tardes, Rolando. Sí, la última gambeta que no pudo ser del chico que debutó a los 16 años, que ya a los 8 años ya manifestaba que quería ser campeón del mundo. Un hombre de un origen pobre, uno repasando su carrera, cuando él llegaba al fútbol español, los titulares de Cataluña hablaban el hijo del correntino que arriba a Barcelona. Evidentemente sus raíces también son cercanas a las nuestras. Corrientes sabemos que tiene mucha cercanía y semejanza a lo que es esta tierra. Y bueno, ya venía de un ajetreo físico notorio. Si bien había hace 14 años que no consumía cocaína, las nuevas adicciones que tenían que ver con el alcohol, no pudo superar el distanciamiento, el quiebre de su familia, sus hijas, sus hijos, las turbulencias afectivas que tuvo en sus relaciones y después un entorno que lo alejó, que lo distanció, que lo utilizó como una mercancía que generaba o que todavía seguía generando dinero sin importarle mucho tal vez el cuidado personal. Pero ya la última alarma era un preludio de lo que podía pasar. La operación de un edema cerebral y después el anuncio de que tenía que iniciar un tratamiento severo para cortar su adicción con las pastillas para dormir y esa combinación que hacía con el champán, con el alcohol, que iban cada vez más afectando. Si uno repasa las últimas entrevistas de él, le costaba mucho hilvanar frases, tener cierta coherencia al hablar, y a los 60 años el popular Pelusa se fue, ¿verdad? Sí, Martín. Decían que tenía 60 años, pero presentaba un aspecto de un hombre ya de 80 años. Incluso veíamos en las últimas imágenes que se tenía de él, que le costaba moverse, costaba movilizarse, y se lo veía bastante deteriorado. Sí, porque hay que recordar que en el año 2000, en un verano, a él también se lo había dado por muerto, de hecho que tuvo un paro, el corazón le dejó funcionar, lo reanimaron,
Pero claro, después de aquella recuperación, él que, según los médicos, su corazón había quedado muy deteriorado, había quedado muy afectado. Y acá vemos imágenes jugando en Boca Juniors, el club que amó, el club que él adoptó como propio, si bien él surgió de Argentinos Juniors, con la número 10. Esto era en el año 1981, donde ganó un título. Después, para dar el salto grande a su carrera, vemos el tuit de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino. Recién se pronunció con relación a eso, Martín. Sí, que dice, a través de su presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona. Siempre estarás en nuestros corazones. Capitán de aquel recordado Mundial de México 1986, donde él levanta la única Copa del Mundo que pudo lograr. Después fue finalista también en Italia 90, fue vicecampeón. En 1994 queda al margen por consumir efedrina en un control antidoping y después ya no disputaría torneos de Copa del Mundo. Y el recuerdo, ¿verdad? Esto es lo que decía Angie, lo que decía Rolando, el impacto es a nivel mundial. Y en breve seguro vamos a estar viendo en el transcurso de la tarde cómo está Nápoles, porque él en Nápoles es, perdón por el término, pero es un dios. La gente en Italia, especialmente en el sur de Italia, en Nápoles, tiene un patrón que se llama San Gennaro. Cuando llegó Maradona, dejaron de rezarle a San Gennaro para rezarle a él. Bueno, la locura, la demencia popular que a veces genera el fanatismo. Así que en breve seguro en Nápoles también habrá repercusión de otra ciudad que lo adoptó, donde vivió también sus mejores años, pero que también anunciaba el declive de su carrera profesional, compañeros. Decir nada más, Martín, que las redes sociales en minutos nada más, luego de conocerse esta información del fallecimiento de Maradona, se inundaron de todo tipo de mensajes. Decía uno, llora Argentina, llora Nápoles, llora el mundo del fútbol, porque estamos hablando de un astro realmente del fútbol argentino y también a nivel mundial. Impresionante la cantidad de mensajes. Hasta el momento al menos no hay pronunciamiento por parte de sus familiares. De sus cercanos, no. Es que está muy dividida la cuestión. Angie, por un lado están sus hijas, por un lado están sus otros hijos, su última pareja, aparte está el entorno de él, su abogado, su representante, el que le manejaba la carrera. Y prácticamente tomaron distancia también de la familia, de los hermanos. Él todavía tiene a Hugo, a Lalo, después tiene a otras hermanas. Sus padres ya han fallecido, la popular ñatota y don Diego, que también dejaron de existir hace un tiempo atrás. Ese fue un golpe que también él nunca pudo sobrellevar, porque era muy apegado a su familia. Al margen de la popularidad, él volvía a ser una persona normal cada vez que compartía con sus seres queridos, y ese entorno se fue despedazando y terminó teniendo mucha incidencia en su aspecto emocional. Martín, en este último tramo de su vida estaba llevando papel de técnico. Sí. Estaba llegando en Gimnasia y Esgrima de La Plata, un equipo de no mucha trascendencia en el fútbol argentino, es un equipo de mitad de tabla para abajo, pero claro, lo recibió a él de la mejor manera. Ahí incluso pudo dirigir a varios compatriotas, estuvo con Pablo Velázquez, además de actualmente Lucas Barrios y también Víctor Ayala, por citar algunos casos donde pudo dirigir a algunos compatriotas. Acá vamos a compartir el tuit oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que también ya se hace eco. Dolida, la APF saluda al paso al fútbol eterno de Diego Armando Maradona, una de las grandes glorias del balompié sudamericano y mundial, y hace llegar sus condolencias a la directiva, a la directiva de la Asociación del Fútbol Argentino. Ya de manera de carácter oficial, entonces, la cuenta de la APF también se hace eco del fallecimiento de Diego Armando Maradona, compañeros. Exactamente, y todos los clubes del mundo lentamente también van anunciando o al menos manifestándose con relación a esta triste noticia, pronunciándose luego de que se confirmara el fallecimiento de Diego Armando Maradona, principalmente clubes europeos y por supuesto también jugadores de referencia, ídolos en su momento. Atención con este dato, compañeros, también para los televidentes. Comunicado de Presidencia de la Nación con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona. El presidente de la Nación, estamos hablando de Argentina, decretará 3 días de duelo nacional a partir del día de la fecha. Esto que ya está causando repercusiones incluso en el país vecino. Y sí, bueno, para que uno pueda dimensionar lo que implica cómo ha trascendido un personaje del fútbol, bueno, en el fútbol argentino o en aquel país tienen varios próceres, ¿verdad?
Carlos Gardel, por citar en la música, hablando de un libertador de América, José de San Martín, y a ese mismo nivel lo ubican a Diego Armando Maradona. Entonces uno por eso entiende lo que leía la compañera, el caso del luto nacional decretado por el gobierno de aquel país. Bueno, Martín, lo último de su actividad dentro del deporte era en gimnasia. Sí, la dirección técnica. Si bien no estaba muy bien ya de salud, se había operado las rodillas, le costaba desplazarse, pero para mucha gente de su entorno era como una terapia, que él esté dentro del campo de juego, que en el día a día comparta con los jugadores. Prácticamente él ya no dirigía porque tenía así un cuerpo técnico paralelo que sí se encargaba del día a día, de los trabajos tácticos, de la toma de decisiones. Ya su participación era escasa, más que nada la figura de Diego Armando Maradona, lo que suscitaba, lo que despertaba en los socios cuando todavía se podía ingresar al campo de juego. Y en breve vamos a buscar unas imágenes porque hace poco, cuando regresó el fútbol argentino, a él se lo homenajea. Marcelo Tinelli, que es el actual vicepresidente del fútbol argentino, le dio una plaqueta, si bien él ya estaba deteriorado en su salud. Fue la última aparición pública de él. Ya en breve vamos a tener las imágenes donde le entregan una plaqueta, le hacen un homenaje y después él no se queda a ver el partido. Y fue la última vez que se lo vio públicamente a Diego Armando Maradona. Que de hecho la cirugía que fue sometido se hablaba y se acompañaba a través de los medios argentinos que implicaba un riesgo enorme, pero era necesario someterse a esta intervención. Sí, y si uno... Ahí está, esta es la imagen que decíamos. Marcelo Tinelli le otorga una placa. Fue la última vez que Diego Armando Maradona apareció y generando muchas críticas también porque se lo vio muy deteriorado. Lo tenían que llevar, acompañar. Ahí vamos a la cúpula dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino. Esto es en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Diego se lo veía emocionado y lo vemos a Carlos Tapia, el presidente del fútbol argentino. Le costaba hilvanar palabras. Tampoco quisieron emocionarlo mucho. Después lo retiraron porque evidentemente ya se notaba su declive físico de su salud. Después de esto vendría lo que decía Rolando, la internación de urgencia, la toma de decisión de operarlo. Y vemos, este fue el homenaje, el último homenaje que le hicieron a Maradona. Y en esta imagen, Angie Martín, lo observamos, eso que decíamos, un Diego Armando Maradona muy deteriorado, con dificultades para movilizarse, ya producto de la enfermedad propiamente dicha. Una persona joven, 60 años. Sí, se le cuestionó mucho el entorno de él por tomar esta decisión de sacarlo en un momento de pico de contagio en aquel país y también por cómo él estaba. Pero también otros decían que esto le haría bien, estar en el mundo del fútbol, recibir un reconocimiento. Ahí vemos la plaqueta, el número 10. Se cumplía también un aniversario de él debutando en Primera División. Él lo hizo a los 16 años, defendiendo los colores de Argentinos Juniors. De hecho que el estadio de Argentinos Juniors lleva su nombre, Diego Armando Maradona. Y esta es la última imagen, la que quedará para la eternidad de Diego todavía, si bien con mucha fortaleza, porque fue un hombre que le sobró eso, garra, coraje, entereza. ¿Sería la última imagen de él? Sí, la última imagen pública de él, porque después prácticamente después de la operación solo tuvimos la posibilidad de tener fotos de él, ya sin la chance de un testimonio, porque evidentemente le costaba y demasiado. Y lo que decía Rolando, cuando hablaba del motivo de su fallecimiento, contrasta un poco con lo que decía su médico de cabecera, el que lo operó, porque siempre habló de que él estaba bien, de que estaba recuperado, de que no era nada grave, de que iba a iniciar un tratamiento, de que iba a estar contenido, y este desenlace que contrasta totalmente con lo que decía su médico personal. A días nada más de su salida del hospital, estaba cumpliendo unos días de reposo en Tigre, ¿sí? Ahí en Argentina, en la Gran Buenos Aires. Y el delirio ahora mismo en redes sociales en cuanto a la cantidad de mensajes, poemas, incluso parecía que ya estaban como preparando, como algo que se veía venir incluso, Martín. Sí, porque Angie, si hacemos un repaso de los últimos 10 años, cada vez su salud fue hacia abajo. De aquel paro cardíaco en Punta del Este, a la operación, a un corazón totalmente deteriorado. Y bueno, ya en breve vamos a seguir con las imágenes en las redes sociales. Vos sabés que van saltando también informaciones, Martín, que es interesante compartir lo que decía en su momento su médico de aquel entonces. Estamos hablando de la década de los 90, el doctor Alfredo Cae, que se hace eco de esto.
el país de España. Dice que Maradona siempre fue un depresivo, un melancólico crónico y que eso de alguna manera también deterioró bastante su salud. Bueno, vamos a compartir el tuit oficial del club que tal vez mayor glorias le dio. Un club pobre, un club del sur de Italia que nunca había ganado nada y que en una historia que seguro será repetida y ahora vendrán seguro muchas anécdotas sobre eso. Tenemos el tuit oficial del club Nápoles, el Napoli, que de manera oficial en el Twitter se hace eco y dice per sempre, por siempre, chao Diego. Y la imagen que será eterna con la cinta de capitán, el capitán Diego Armando Maradona, y acá la cuenta oficial del Napoli que también ya se hace repercusión de la muerte de su eterno capitán. Y una de las jugadas, Martín, que le hizo también bastante conocido ya a nivel mundial y que todos recordarán, y vos seguramente muy bien, la mano de Dios cuando se dio esa jugada. Sí. Mundial de México muy 1986, polémica. Cuartos de final contra Inglaterra en un contexto tal vez irrepetible, porque hay que ir a ese tiempo, Angie, y recordar quién era muy cercano a la guerra de las Malvinas. Sí. Y se tomó ese partido como de alguna manera una especie de revancha donde se mezclaron lo bélico, lo estatal, en un partido de fútbol. Una frase de Maradona que después se hizo o tuvo muchas repercusiones, que él le decía a sus compañeros para motivarlos: vamos a enfrentar a los que han matado a nuestros soldados. Y después el recordado gol de la mano y después el gol del siglo, el gol de los mundiales, donde esquivó prácticamente a medio equipo inglés para eludir a Peter Shilton y concretar uno de los goles que más se recuerdan en la historia de las Copas del Mundo, compañeros. La Conmebol también ha modificado su perfil en su cuenta de red social oficial. En Twitter vemos la nueva foto de perfil, todo de negro evidentemente con el luto, el símbolo de la Conmebol y totalmente relacionado a el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que habría que repasar si él llegó a disputar la Copa Libertadores de América con Argentinos Juniors. Me parece que también lo ha hecho, pero no pudo hacerlo en su mayor plenitud, porque claro, él después pasa la mayor parte de su carrera en Barcelona, en Italia, en España, en el Sevilla. Y bueno, la cuenta de la Conmebol que también ya se está haciendo eco, modificando su foto de perfil en plena competencia y el color negro de luto vinculado a la partida del 10 de Diego Armando Maradona. Estamos leyendo cuántos niños nos llevaron en su momento el nombre de Diego Armando, en homenaje a él en su mejor momento. Sí. La década de los 80, de los 90, ocurrió mucho lo que vos citas, Rolando. Sí, está hablando el presidente argentino, Alberto Fernández. Tomamos la señal. Cuando lo sacaron de la clínica la última vez me quedé un poco preocupado, porque me acuerdo que hubo algún médico que dijo que no era prudente. Y bueno, qué sé yo, qué habrá pasado, cómo habrá sido. Lo único que sé es que son esas muertes que no se llenan con nada, ¿eh? No hay nada igual. No sé si alguna vez volveremos a tener otro Diego, no lo sé. No creo. Otro Diego no creo. Podrá haber otro jugador. No es lo que decía el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y decía: conmoción en las calles de Buenos Aires. Es uno de los títulos que más utilizan los medios internacionales para hacer referencia a conmoción, no solamente en Buenos Aires, sino que en el mundo entero. En el mundo, sí. Y el decreto de 3 días de duelo. Sí, para cobrar otra vez, entender la dimensión que tiene este jugador de fútbol, ¿verdad? Está a la altura, lo decíamos, de los próceres de aquel país, de Argentina, está a la altura de varios. Uno lo mencionan, si hacemos una lista rápida, decíamos, Carlos Gardel, Eva Duarte de Perón, el general Juan Domingo Perón, algunos Che Guevara también. Bueno, son íconos
que se han hecho eternos. Nos guste o no, compartamos o no la ideología, eso es otra cuestión. Bueno, Diego Maradona ya entra en esa galería, se hace eterno y cobra esa dimensión tras esta noticia. Alejandro Domínguez también, que acaba de tuitear hace algunos minutos nomás, mientras buscamos ese tuit haciendo referencia también al fallecimiento de Diego Armando Maradona. De hecho, hizo un hilo para poder rendirle también de alguna manera un homenaje al Diego. Ya lo vamos a buscar, ahí está. Lo vamos a leer cuando ustedes quieran, compañeros. Bueno, gracias, querido Rolando. Vamos a compartir el tuit oficial del presidente de la Conmebol. Dice: conmocionado en lo más hondo por el fallecimiento del astro argentino, sudamericano y mundial Diego Armando Maradona, dueño de un talento sin igual y de un carisma y una carismática personalidad. Diego nos regaló alegrías, emociones a todos los que amamos el fútbol. La pelota está de luto, nos dejó el mejor jugador del mundo. Tuve ocasión de hablar con Diego, dice Alejandro Domínguez, hace algunas semanas atrás. Quedamos en que nos encontraríamos a conversar sobre el fútbol sudamericano apenas se pudiera. Es una honra para mí haber tenido una relación amistosa con el mejor jugador del mundo. Que descanses en paz, barrilete cósmico, es lo que dice el hilo de Alejandro Domínguez, actual presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Compañeros. Así lentamente van manifestándose, lamentando la pérdida de Diego Armando Maradona. Decíamos que la Argentina decretó 3 días de duelo. Hasta el momento los familiares, las hijas principalmente, que son un poco más mediáticas, todavía no se pronunciaron con relación a esto. Y nos imaginamos por el momento mismo, lo harán seguramente ya en el transcurso de las próximas horas, porque constantemente hablaban de la situación del padre a través de las redes sociales. Nos imaginamos también que estos pronunciamientos lo van a hacer por el mismo o por la misma vía. Sí, y entrando un poquito en ese contexto de estas disputas familiares que tenían, que estabas comentando también, Martín, en cuanto a las hijas, a sus exparejas también, y los mensajes que ahora abundan en redes sociales a nivel mundial. Varias personalidades también le escriben en este contexto. A ver, tenemos más informaciones, ¿sí? Sí, tenemos un discurso. Adelante, compañero. Que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Bueno, este era el partido despedida, ya él se había retirado, alejado del fútbol. En la mítica Bombonera emitió este discurso. Todavía estaban presentes, estaban sus padres, estaban en vida, y la gente más cercana. Convocó a 2 equipos de las máximas figuras del fútbol mundial, por citar: Eric Cantona, el francés, estuvo René Higuita en el arco, compañeros de él que se acercaron, y también, claro, jugadores que en aquel entonces defendían la camiseta de la selección argentina. Este fue el marco, el escenario que se vivió en el partido homenaje, despedida, y ese discurso que ahora cobra mucha más dimensión. Recordábamos al amigo, al compañero, al referente
Javier Sosa Briganti, que sorpresivamente nos dejó, pero bueno, tenemos una cantidad de mensajes de colegas y amigos que lo recuerdan de la siguiente manera. Las personas se hacen eternas porque han dejado un grato recuerdo entre nosotros. Es el caso de Javier Sosa Briganti, que está en la memoria de todos sus compañeros y es irreemplazable. Partió dejando una infinidad de amigos dentro de la profesión que eligió abrazar desde su llegada al país. Así lo recuerdan quienes trabajaron con él. Frontal, crudo, descarnado, rompió paradigmas con un estilo periodístico único, personal, de Javier Sosa Briganti. Una persona con código, una persona con principio. O estabas con él o estabas en contra de él. Lo recuerdo con todo el afecto, con todo el cariño, con todo el respeto y la reverencia a un gran hombre y a un notable periodista deportivo. Que paz descanse, Javier. Compartir con ustedes ese pesar por el amigo que viajó para la eternidad, Javier Sosa Briganti, gran compañero de trabajo, leal, punzante muchas veces en sus críticas, en sus opiniones, pero leal como persona, leal como amigo, como profesional del periodismo. Javier Sosa Briganti, que en paz descanse y paz en tu tumba, Javier. Bueno, ¿qué les puedo decir de Javier que ustedes ya no sepan, verdad? De lo profesional, de la clase de comentarista que es. Así como al aire era crítico, duro, directo, fuera de aire era un pan de Dios. Un pan de Dios. Una persona muy buena. No voy a olvidar nunca el gol que él grita conmigo en Barranquilla cuando pego el grito de gol en aquella definición de Tony Sanabria, que fue muy esperanzadora. Vamos en esta, dale Romero, viene, sí, por el amor de Dios al medio, el arquero viene, ¡gol! ¡Gol! En un partido totalmente desfavorable en el segundo tiempo, en un partido en el que las cosas no salían. Él era un paraguayo más, él encontró acá su tierra y más allá de extrañar mucho a su querido Uruguay, que en paz descanses. Querido Javier, ya nos vamos a encontrar. Bueno, realmente hablar de Javier en este momento cuesta por lo que pasó, porque se nos fue un gran amigo, un gran colega, una gran persona. A Javier lo conocí escuchándolo por radio, por supuesto. Y después tuve la dicha de ser su compañero. Duele realmente un momento como este, pero lo vamos a recordar siempre con el cariño, con el respeto. Y lo único que puedo decir es un abrazo al cielo, querido Javier Sosa Briganti. Sinceramente, estamos muy tristes. Un gran compañero. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años con él. Era una persona maravillosa, una persona que siempre compartíamos tantos momentos en las canchas, en los estudios, una persona excelente y lógicamente lo llevamos en el corazón. Te queremos mucho, te vamos a seguir recordando mucho, querido Javier Sosa Briganti. Que descanses en paz y para toda la familia Cristiana Resignación. Recuerdo a Javier Sosa Briganti con mucho cariño, con mucho respeto, principalmente porque se ganó un lugar importante en el periodismo deportivo. Que en paz descanse y le deseo en este momento muchísima fuerza a su familia, a su hija, quien ha quedado para llevar esta carga tan pero tan pesada. Mucha fuerza para ella y para el nieto de Javier, para su yerno también. Javier fue un extraordinario periodista y una gran persona. Fuera del aire era jovial, respetuoso y siempre le alentaba a uno a seguir adelante en la profesión. Que
Que en paz descanse, querido Javier. Hola a todos, soy Pato Bando y la verdad me embarga un sentimiento de profunda tristeza porque fuera del personaje que era frente a las cámaras estaba una gran persona detrás de ella, un tipo reconocido que siempre me agradeció el hecho de poder darle la oportunidad de hacer televisión en Paraguay. Él ya era un periodista consolidado en Uruguay, pero estaba haciendo sus primeras armas en nuestro país. Y bueno, yo lo único que hice fue incorporar a un gran profesional a los analistas del fútbol de primera en aquel año 2004, la primera temporada. Y a partir de ahí tuve la chance de conocerlo como persona. Estoy muy triste, muy... Te anticipaste como solías hacerlo en tus monólogos. Ahora sos exclusivo del equipo celestial. Buen viaje, querido Javier. Y faltan cada vez menos días para la fiesta de Teletón. Hoy vamos a hablar de Augusto. Él tiene 3 años, es un niño alegre y juguetón. Desde los 3 meses asiste a Teletón. Con la llegada de la pandemia tuvo que reaprender a disfrutar de sus terapias desde la distancia. A su casa se va el rumbo. Muy bien, otra vez. Augusto nació el 12 de julio del 2017. Es una criatura muy alegre, es muy juguetón, le gusta que la gente juegue con él, también juega solo. Eso era muy bien, qué guapo. Llegamos a Teletón cuando Augusto cumplió 3 meses. Él nació en Buenos Aires a causa del diagnóstico que nos habían dado cuando estábamos embarazados. Muy bien, morado. Y ahora último, verde. Agustito presenta una condición. Él tiene el síndrome de Gorlin-Gold, aparte de otras enfermedades asociadas a nivel musculoesquelético. Llegó la pandemia y mi duda era, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo podemos hacer? Uno para empezar. Dame, falta. Yo soy maestra y trabajo con clases virtuales con los niños, soy profesora de danzas. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer nosotros, las madres o los padres con niños con discapacidad? ¿Cómo vamos a afrontar eso? Qué rica la comida. Y verdaderamente cuando me dijeron que íbamos a empezar con las terapias virtuales, yo tuve una duda porque Augusto no se concentraba mucho al comienzo. La cara que pone. Y después de 2 a 3 sesiones empezó a prestar atención, a mirar. Al poner la computadora, él ya prendido esperando que Mercedes se conecte para poder charlar con ella. Entonces yo me siento acompañada. Muestra mucho más interés en los juegos que realizamos, que antes no lo hacía. Ahora él se sienta sin apoyo. Y hoy en día él se sienta frente a la computadora y está haciendo su clase como una criatura grande. Bueno, 14 horas con 21 minutos, 38 grados de temperatura. Rolando, televidentes, ahora tenemos que hablar acerca de la violencia contra la mujer, que lastimosamente suman y siguen los casos. Y este 25 de noviembre recordamos una fecha de erradicación de la violencia contra la mujer. Y estamos en contacto con Raquel Iglesias, ella es directora general del Observatorio de la Mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Raquel? Buenas tardes. Hola y buenas tardes. Sí, encantada de saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Comentanos acerca de esta particular campaña denominada Metete, no dejes pasar la violencia. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo principal, directora? Sí, y el objetivo, así como el nombre, lo dice todo, ¿verdad? Es un nombre muy coloquial, ¿verdad? Generalmente se dice, no te metas, ¿verdad? Porque es algo privado. Sí. Y tenemos que acordarnos que justamente esta ley integral de protección a la mujer, lo que hizo con el problema, ¿verdad?, de problema de pareja, vamos a decir así, o de la violencia intrafamiliar, lo que hizo que se convirtió en ya es un problema de tipo penal público, ya no es algo privado. Entonces, por esa razón, justamente la campaña invita a entender que si una persona está en conocimiento de que existen dificultades y se van repitiendo,
un estilo de relación lastimosamente en la cual el estilo de resolver los problemas es por medio de las violencias, que muchas veces inclusive, ¿verdad?, van alcanzando, ya va de la verbal a las agresiones físicas. Entonces ahí es donde justamente esto invita a que las personas nos involucremos, ¿verdad?, nos también solidaricemos con esa mujer que está en una situación así. Y no solo con la mujer, sino que en verdad con todo el entorno, ¿verdad?, donde ella está. Porque eso afecta a todos, afecta a hijos si tiene, o si tiene padres, si conviven con a veces la familia extendida. Y este problema de la violencia, en verdad que es un problema social que tiene aristas muy particulares y muy extendidas, y genera una serie de dificultades, vamos a decir, que va mucho más de ser solo para la mujer, sino que en verdad afecta inclusive, imagínate, tenemos que tener sistema de protección, ¿verdad?, tenemos que tener sistema de justicia, tenemos que tener un ministerio de la mujer, porque este fenómeno de las violencias hacia las mujeres es una realidad. Directora, hablando un poco acerca de las estadísticas, nos toca realmente un año bastante complicado por la pandemia del COVID-19, muchas mujeres que lastimosamente siguen sufriendo de violencia, y con estas medidas de aislamiento, de encierro en nuestras casas, muchas veces esto significó más hechos de violencia, lastimosamente. ¿Se tienen cifras estadísticas de cómo fue este 2020 ya prácticamente en el cierre? En verdad que sí tenemos, estamos en noviembre y ya estamos con 30. Nosotros el año 2019 cerramos con 37 víctimas confirmados con la Fiscalía, porque eso también nosotros aclaramos siempre, ¿verdad?, para comprender un poco cómo trabaja el Ministerio. Los números que manejamos nosotros son aquellos casos que han sido imputados por la Fiscalía. Entonces, el año pasado fue 37 y ahora todavía nos falta el mes de diciembre entero y estamos con 30. Tenemos 2 casos que están investigados y tenemos el caso de la señorita Dayana, que todos conocemos, ¿verdad?, y que seguimos también el caso, y entonces todavía tenemos ahí, ¿verdad?, es decir, casi ya estamos con 33 y esto se confirma, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que nos podemos darnos cuenta, es que existen factores que inciden en el tema de las violencias, ¿verdad? En este caso, el tema de la pandemia, ¿verdad? A nivel mundial se ve que el factor pandemia en verdad incrementó las circunstancias de vulnerabilidad de la mujer. Demostró y dejó a la vista que siempre la mujer es la que conlleva un montón de circunstancias en contrapartida, ¿verdad?, al varón que, por ejemplo, igual trabaja ella afuera, ¿verdad?, y luego tiene que estar la responsabilidad del hogar, que es el trabajo no remunerado. Y en este momento, ¿verdad?, con la pandemia se vio mucho eso. La mujer, es decir, aparte de tener que salir a trabajar, también tuvo que verse con los enfermos, por ejemplo, ¿verdad? O si es una persona que trabaja en el sistema de salud, tenía que cuidarse el doble, ¿verdad?, o más, porque si venía a la casa, ella tenía que, y hay muchas más mujeres también que trabajan en el sistema de salud, y entonces ellas tenían esa situación también de cuidarse y cuidar de no llevar a la casa el contagio, ¿verdad? Entonces, muchas cosas salieron a la luz con la pandemia. Nosotros el año pasado atendé sin pandemia, en verdad, teníamos hasta octubre, teníamos 28 y con la pandemia tenemos 30. Estos son números ya cerrados, ¿verdad? Y en verdad que sí, ¿verdad? No es mucha diferencia, pero existe un aumento. Y las llamadas también han tenido un incremento. Las denuncias, eso también es muy importante. En la Fiscalía hay muchísimas más denuncias que los años anteriores, en el periodo también posterior a abrirse, en verdad, la cuarentena total. Y es que como hubo una explosión, los juzgados también tienen un incremento muy importante de pedidos de extensión de o exclusión del hogar. He visto también estadísticas del Poder Judicial en donde después de cuando apenas se abrió la cuarentena, ¿verdad?, muchos pedidos para divorcio, por ejemplo, y ellos mismos notaron que hubo un incremento muy importante en comparación a los años anteriores. Así es que en verdad que este tema de la pandemia sí afecta, podemos decir con certeza, a las vulnerabilidades de la mujer. Totalmente, sí. Directora, hablando también acerca de estos mecanismos hoy en día para denunciar,
Estábamos compartiendo incluso un flyer aquí con nuestros televidentes en pantalla compartida, también con todos los compañeros acerca de las formas de denunciar. ¿Será que nos puede ir detallando punto por punto cuáles son algunas de ellas? Sí, no veo yo tu flyer, no lo tengo a la vista, pero te puedo decir que en primer lugar al Ministerio de la Mujer puede pedir ayuda, porque en verdad nosotros no recepcionamos, es decir, no ejecutamos denuncias. Pueden llamar pensando como para denunciar, pero en verdad el Ministerio de la Mujer no es la institución que procesa las denuncias. Lo hace recibir y orientar, acompañar a las mujeres. Y el número más fácil que uno tiene que grabarse para pedir auxilio, ayuda, orientación y saber cómo hacer para ayudarle a alguien es el 137. Ese es un número que es gratuito 24 horas y se puede llamar hasta de los celulares. Luego también hay que saber que no solamente tenemos el número de llamadas en donde hay psicólogas que en forma gratuita le van a ayudar a acompañar el proceso. Cuando una mujer ya decidió denunciar es largo, eso también yo quiero un poco hacer hincapié. En verdad, en ese momento es que ella necesita más apoyo. Y escuchamos que lastimosamente se suele criticar cuando una mujer denunció y después retira, pero ocurre que en verdad no es fácil mantener esa situación porque generalmente el denunciado la busca, puede amenazarla o lo que sí que quiere convencerla, la verdad, y engañarla una vez más de que en verdad las cosas van a cambiar. Y eso es lo que ocurre cuando ella lastimosamente se acerca a intentar retirar. Y ahí el sistema, tanto los funcionarios del sistema de justicia, los operadores de justicia, justamente deben comprender. Si una mujer se está acercando es porque en verdad ella está en una crisis en ese momento y necesita todo el apoyo. Ahí el Ministerio de la Mujer le brinda 100% de ayuda. Tenemos psicólogas que son muy experimentadas y le van a ayudar ante todo el proceso. Y también cuando es necesario para proteger su vida tenemos albergue. Ese tema del albergue también quiero un poco insistir, ¿verdad? Que se conozca que tenemos casa, donde las mujeres van a estar seguras con sus hijos y donde van a recibir alimentación, los niños, atención, los niños, ella con sus hijos, y ella también va a tener ahí asesoramiento psicológico, apoyo psicológico y asesoramiento legal. Digo esto porque también que no es yo no soy quien atiende directamente porque no es el trabajo nuestro, pero siempre hay personas que le llaman o ¿verdad? Te cuentan el caso y luego le derivamos a compañeras. He tenido experiencia de personas que una y otra vez están pasando muy mal y tienen miedo de dejar la casa. Sí. Aún cuando creen inclusive ellas mismas que sus vidas están en peligro. Y ahí es donde yo en verdad les digo, cuando una persona siente temor porque conoce a su agresor, en verdad que tiene que hacer caso a esa intuición que tiene. En muchos programas nuevos también hablan de la autoprotección y de señales para reconocer, ¿verdad?, esos peligros y también de autoprotegerse. Entonces yo hago, ¿por qué? Cualquiera de nosotros, ¿verdad?, cuando estamos a veces en la calle, en algún lugar, y vemos una situación amenazante, tenemos, o porque le conocemos, ¿verdad?, o quizás le conocemos a alguien que tiene una conducta rara, ¿verdad?, y cambiante, y nos damos cuenta y sentimos miedo, ¿verdad? Algo dentro nos informa de que hay una situación de peligro. Entonces la mujer todavía que convive con alguien y que esa persona está cambiando la conducta y está cada vez más agresivo, le amenaza, tiene armas, abusa, ¿verdad?, de sustancias. Cada vez eso se incrementa, eso es muy importante, esa frecuencia de la ocurrencia, que si se va haciendo cada vez más corto el plazo del tiempo en que ocurre, tiene que estar segura esa mujer que su vida en verdad está en peligro. Y las personas que están cerca y la conocen, y las amigas que la escuchan, le mandan mensajes y le dicen, ¿sabes qué? Esto pasa, me hizo así. En verdad, yo les sugiero fuertemente que para evitar justamente lamentar las vidas de esas mujeres, que se animen a salir. No va a ser mucho tiempo, van a estar inclusive más bien atendidas y cuidadas con sus hijos, y luego va a pasar y van a poder estar preparadas para volver a empezar. Y no es fácil, y
por eso hago también hincapié en esto. Van a estar mucho más cuidadas y van a poder sobrellevar mejor la situación tremenda de crisis que es de terminar la relación y el miedo que eso también les produce a las mujeres. Muy, pero muy importante realmente este último mensaje que usted daba, no solamente a las víctimas de violencia, a todas las mujeres, a la comunidad entera, porque sabemos que hoy en día una mujer puede estar pasando un hecho de violencia y no puede estar comunicando por miedo, por temor, por esa falta muchas veces de protección también, que dice me voy a denunciar, no me van a hacer caso capaz. Y eso yo creo que es una de las principales debilidades, directora, hablando de la falta de protección que hoy en día sufren las víctimas de violencia. Y bueno, yo en mis análisis y en nuestro informe, sí, es nuestro deber, así como decimos las cifras, también tenemos que hacer análisis, ¿verdad?, de dónde estaría la dificultad. Y sí, en 2 años que estamos, vemos que han habido mujeres que denunciaron y que lastimosamente igual fueron víctimas de ese agresor denunciado y sus vidas terminaron en las manos de él. Y esa es una cuestión que tenemos que superar y que tenemos que ver mejor cada vez, de perfeccionar, que esas respuestas sean adecuadas y oportunas. Cuando una mujer se animó a denunciar, hizo toda su parte, inclusive tiene una orden de exclusión del hogar, hay que garantizarle la vida porque eso está en la ley. Y bueno, y son cosas que todavía faltan perfeccionar. Yo creo que eso también es nuestro deber, tenemos que ser críticos del sistema porque esa no es una responsabilidad del ministerio, ¿verdad? Pero de todos modos, como entidad rectora podemos decir que nos preocupa que todavía haya mujeres que, aunque hayan denunciado y hayan tenido orden de exclusión de esos agresores, lastimosamente sus vidas han tenido que terminar en manos de ellos. Eso es algo que en verdad todavía hay que perfeccionar y hay acciones que se están haciendo. Así es que por eso también nos quedamos un poco, ¿verdad?, es decir, bueno, conformes, ¿verdad?, porque sí hay en verdad acciones que se están pensando para mejorar esas circunstancias. Mencionando justamente... Sí, directora, la escucho. Antes nomás de terminar nuestra entrevista, no quiero olvidarme de decir los números que son de WhatsApp de mensajes. Sí. Parece que antes de terminar también te diga, porque son 2 números, son largos y ya la memoria no da para retener. Nos parece excelente reiterar estos números, ahí estamos compartiendo justamente con nuestros televidentes. Hay un número para comunicarse directamente al WhatsApp, el 0981-112-127, o directamente, así como usted nos mencionaba, directora, el SOS Mujer 137, que es la forma más fácil, más rápida para poder denunciar un hecho de violencia. Esos números de WhatsApp es importante resaltar que son para mensajes. ¿Por qué? Porque puede ser que la mujer no pueda hablar, porque está, ¿verdad?, el hombre ahí. Y eso se hizo justamente en la situación de mayor encierro que tuvimos. Y eso sigue igual, sigue porque muchas veces pueden haber mujeres que ni siquiera pueden hablar por teléfono. Y entonces pueden enviar mensajes, decir que están en una situación de peligro o quieren escuchar una ayuda, una orientación, y entonces inmediatamente le van a devolver también en respuesta de mensaje. Y le van a conversar y saber si qué nivel de peligro ella está teniendo para darle la respuesta desde el ministerio. Ahí está el número de teléfono, 0981-112-127. Si es que no pueden comunicarse directamente, pueden enviar un mensaje que ahí van a ser atendidas con este hashtag Metete, no dejes pasar la violencia. Este 25 de noviembre también se invita a usar el lazo naranja como símbolo de un presente y futuro sin violencia para las mujeres, adolescentes y niñas. Una campaña realmente muy, pero muy interesante, porque estamos viviendo lastimosamente en una sociedad muy, pero muy violenta y sus consecuencias realmente terribles para las mujeres. Directora, finalmente un mensaje para todas las mujeres. Bueno, lo que quiero hacer hincapié es que tratemos de no llegar a esos niveles graves de la violencia para denunciar, que antes podamos detectar y que entendamos que las violencias no solamente son las físicas, no solamente es la violencia extrema, que es el último nivel, sino que las violencias son a veces muy sutiles y son justamente, se le llama microviolencias o micromachismo,
son esas indiferencias, control, querer saber prohibirte cosas, amenazas, o bromas, pero en verdad así comienza. Y la verdad que eso es lo que quiero alentar, a que las mujeres se puedan, antes, ¿verdad?, que esos niveles extremos, poder darse cuenta y bloquear ahí la violencia, confrontar y decir que eso no puede ser y rechazar ese estilo, ¿verdad? Y por otro lado, para finalizar también, quiero hablarles a los hombres también. Los hombres son también actores muy importantes de esta situación, de este fenómeno, y cargamos mucho a las mujeres todo, pero también tenemos que pensar que están los varones, ellos llevan una situación lamentable, porque si llegan a niveles extremos, tienen que ir a perder el resto de sus vidas en las cárceles y destruyen sus vidas, sus familias. A muchos niños se quedan sin mamá y papá, que hay alguien que decidió terminar la vida de una mujer que no quiso continuar más con él, porque denunció porque era maltratada. Entonces eso yo quiero también pedirles a los hombres que busquen ayuda, porque ellos también pueden buscar, ellos también tienen derecho a sentirse mal, ¿verdad? A sentir que están fracasando en algo, y eso no es algo que no tengan que sentir. Como se dice, los hombres también pueden llorar y también son débiles y pueden necesitar orientación y apoyo psicológico. Y les aliento a los hombres, los servicios de salud del Ministerio de Salud, para aquellos que no tienen seguro, por ejemplo, son gratuitos y son excelentes profesionales. Y eso también es mi mensaje para los varones hoy, que estamos en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Totalmente, sí, el mensaje tanto para hombres como para mujeres, porque realmente el problema es de todos. Muchísimas gracias por este tiempo, por conversar con nosotros. Raquel Iglesias, directora general del Observatorio de la Mujer, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Sigamos haciendo conciencia, sigamos haciendo prevención en esta lucha de todos contra la violencia de la mujer. 14 horas con 40 minutos, 38 grados de temperatura. Hacemos un breve corte, enseguida continuamos con más informaciones. El Ministerio del Interior en general, tenemos que han hecho propuestas que van a ser plasmadas después en una propuesta de decreto que vamos a llevar al señor presidente. Estas propuestas son las siguientes: esencialmente un perímetro ampliado acerca de la basílica de aproximadamente 3 cuadras alrededor, en donde se va a aplicar un cierre de todos los negocios, excepto aquellos que son de la cadena alimenticia de la farmacia, una circulación limitada al mínimo. Las plazas que están en la cercanía también van a ser afectadas por esto, y se va a impedir, como de hecho está ahora en el decreto, la presencia de niños menores de 12 años y de personas mayores de 60 años. Esto esencialmente se suma también al anuncio de Venezuela, quien ha definido que a partir de este fin de semana ya las misas van a ser a puertas cerradas y ya no va a haber micrófonos por fuera. Entonces instamos realmente a la población a no acercarse hasta acá. Esto también en el contexto de una situación epidemiológica en Cordillera y particularmente en el distrito de Cacupé, que ya hemos mencionado. Todas las medidas son sin perjuicio de medidas adicionales que se puedan ir planteando en virtud de los indicadores epidemiológicos. Si bien estos se han estabilizado de alguna manera, la ocupación de camas en los servicios de salud en el departamento de Cordillera, en Cacupé, en el hospital regional en particular, realmente es muy alta en este momento. En este sentido, teniendo en cuenta las recomendaciones que el Gobierno Nacional ha dado y los decretos que han sido establecidos, también se está estableciendo una transferencia, de la cual la viceministra se va a explayarse un poco más, para los comerciantes tanto de la zona de Cacupé como también de Itapú. Quisiera finalizar por lo menos la parte introductoria mía también haciendo referencia a lo siguiente, y particularmente en el contexto de un anuncio también científico hoy que da cuenta de que ustedes recuerdan que mayormente el uso de las mascarillas ha sido promovido principalmente como una medida de protección a los demás, en el sentido de que las gotitas, las secreciones que nosotros podamos ir produciendo al hablar de manera intensa
Generalmente la mascarilla es visualizada como una protección para los demás principalmente. Ahora tenemos también evidencia científica de que efectivamente protege en alguna medida a los que portamos la mascarilla. Así que no solamente es para los que están enfrente, sino también para nosotros mismos el tema de la protección. Esto está bien contextualizado, dado que también hoy el presidente ha firmado una ley que habla del uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados públicos y en lugares cerrados privados de uso público, y también en lugares abiertos, tanto públicos como privados de uso público, donde no se pueda guardar una distancia superior al 1,5 metros. Entonces, estos son algunos de los puntos que queremos enfatizar. Voy a pasar la palabra a la viceministra. Ministro, antes de avanzar, por favor, con relación a que usted está diciendo que estas son nada más recomendaciones, es decir, entonces que no van a llegar a una fase 0 en ese departamento. No, se va a dar una fase, el equivalente a una fase 0 en realidad, para ser preciso y en rigor. Van a ser herramientas un poquito más sofisticadas, pero cercanas a la fase 0, en principio en el perímetro establecido, que va a ser bien delimitado en el decreto pertinente. Pero sí, se va a dar esa restricción del día 4 al 9 de diciembre en principio, ¿verdad? En virtud de cómo se vayan dando las cosas en los próximos días, no descartamos extensión de ese periodo de tiempo o incluso medidas adicionales y por un perímetro aún mayor o todo el distrito de Cacupe. ¿A partir de cuándo estarían entrando en vigencia estas regulaciones en Cacupe, ministro? Como así también el uso obligatorio del tapabocas, y puede ser un poquito más específico en cuanto a esa ley. Sí, bueno, esto en principio nosotros queremos llevar ya a partir de este fin de semana la elaboración del nuevo decreto que ajuste las normativas en cuanto a Cacupe. Aquí estamos hablando del uso básicamente como lo conocemos, pero cuando hablamos de lugares públicos, cualquier lugar cerrado o abierto público, en el caso de los lugares cerrados estamos hablando de lugares, de todos ellos en general. Cuando hablamos de lugares abiertos estamos hablando de lugares donde no podemos guardar una distancia superior al 1,5 metros. Eso entra en vigencia, creo que inmediatamente, ¿verdad? En cuanto a la aplicación de esto, ministro, con respecto a lo de Cacupe, para cuidar también estas medidas para evitar la aglomeración, y hablaron también con la Policía Nacional de miren cómo aplicar, y con respecto a la aplicación también de esto de la utilización obligatoria de tapabocas. Sí, efectivamente, en cuanto a lo primero, que como les decía antes, surge básicamente de varias mesas que se han dado prácticamente semanalmente desde hace un par de meses. Y en esa mesa surge del acuerdo precisamente de la discusión con el Monseñor Valenzuela, otras autoridades eclesiásticas, las autoridades municipales, en la persona del intendente y miembros de la Junta, y también de la policía, particularmente el director de planificación, el director departamental, ¿verdad? Entonces, puedo darle un poquito más de detalles después. Me gustaría pasarle a la viceministra y después con mucho gusto. Ministra, brevemente nomás, antes de que se retire, ¿esto ya es concreto o es un planteamiento recién que están realizando ustedes? No, esto le estamos haciendo un anuncio de algo que se va a concretar en los próximos días en lo que se refiere a Cacupe. Vamos a elevar el proyecto de decreto. Eso va a ser sometido a la evaluación de presidencia, de la asesoría jurídica, y bueno, en base a eso. Quizás el último comentario que quisiera hacer también es que consideramos que va a ser importante también hacer algunas modificaciones a este proyecto de ley que hace uso de las mascarillas. Probablemente creemos que es una iniciativa muy importante, un avance importante en lo que hace las medidas de protección, pero probablemente va a requerir también medidas, algunas modificaciones y potencialmente alguna ley complementaria, ¿verdad?, para ajustar las sanciones, sobre todo a algunas conductas que están contempladas en la ley pero que no están especificadas. Así que hay todavía una tarea por delante, pero creemos que es un muy buen primer paso. Aprovechando, ministro, solamente se ha tratado de analizarlo en Cacupe, ya sería también la situación nacional, global, teniendo en cuenta el aumento de casos y también las manifestaciones establecidas en cada ciudad. Sí, precisamente nosotros en el día de hoy
mañana vamos a estar haciendo un análisis de situación con todo el equipo técnico del Ministerio para una visión más amplia al país. Naturalmente vemos con preocupación cualquier tipo de manifestación que se dé sin las medidas de protección es potencialmente una situación de alto riesgo, ¿verdad? Entonces realmente eso preocupa mucho. Le pido permiso temporal, acá le voy a dar a la viceministra la palabra y después estoy a disposición para interrogar.